paro nacional, sus efectos, sus consecuencias, la deriva, las secuelas que esto deja, pero es ineludible referirnos a este gran ciudadano ecuatoriano, Francisco Huerta Montalvo, quien acaba de fallecer. Bueno, muy buenos días, Gustavo, un saludo cordial. Bueno, nosotros seguimos o conocimos más bien algo de la trayectoria de Francisco Huerta. De hecho, alguna vez intercambiamos o compartimos en alguna reunión siempre la partida de estas personas que de alguna manera han sido un punto de consulta para cualquier situación dentro del país. Va a ser lamentable desde la gobernación del Cañar, y personalmente lamentamos mucho esa partida, y obviamente que las enseñanzas que el doctor Huerta dejó pues sean emuladas y obviamente sirvan de base también para continuar construyendo ese Ecuador en el cual requerimos. Si no estoy equivocado, Gustavo, el gobierno del encuentro del presidente Guillermo Lasso en el año 2021 le entregó alguna presea al mérito desde el gobierno ecuatoriano, precisamente por la trayectoria que tuvo el doctor Huerta. Sí, quizá lo más destacado de Francisco Huerta, sobre todo con impacto en la situación actual de Ecuador, es que fue una voz admonitoria sobre lo que se venía en materia de narcotráfico y delincuencia. Advertencias que las hizo hace 14 años, señalando la inminente infiltración del narcotráfico, la delincuencia en esferas políticas. Sí, efectivamente, como usted anota, el dato completo es que hace un año él recibió la condecoración, la Orden Nacional San Lorenzo en el grado de Gran Cruz, por ser un ecuatoriano ejemplar. Efectivamente, son de aquellos políticos que sin lugar a dudas han dejado huella. Bien, vayamos al tema actual, señor gobernador. Acabamos de transitar por un paro nacional de 18 días que deja muchas lecturas, cuyos efectos y consecuencias tienen realmente una relevancia histórica. Lo iremos viendo en función del tiempo. Es una de las paralizaciones más largas que ha tenido el país, con enormes costos, sin duda. Lamentable la parte de esa ruptura, de ese fraccionamiento que ha habido en la sociedad ecuatoriana con respecto al paro. La provincia de El Cañar, una provincia señalada como una de las que tiene población indígena bastante alta en Ecuador, ha sido clave también en este tema. Estuvo prácticamente cerrada de los 18, me parece que 16 días en las vías, afectando no solamente a la provincia de El Cañar, sino todo el austro del país, particularmente a la ciudad de Cuenca. Azuay y Cañar fueron de las provincias que empezaron a evidenciar una crisis de aprovisionamiento prácticamente de todo, incluyendo en esto los combustibles. Cuéntenos, ¿cuáles son los balances que se sacan de este paro? ¿Cómo se manejó la población de Cañar durante estas jornadas en las cuales se enfrentaron sectores sociales del país con el gobierno, y tuvo connotaciones en todos los estratos sociales y económicos del país? Bueno, primero decirle que efectivamente estos 18 días de paralización representan cerca de $1.000 millones para la economía ecuatoriana. Obviamente eso va a dejar una secuela que la debemos enfrentar, y obviamente debemos buscar las alternativas pues para que ese impacto se note menos. En el tema puntual de la provincia del Cañar, debo decirle, Gustavo, que nosotros primero que asumimos una actitud en la cual recibimos a todas las delegaciones que llegaron, marchas de indígenas. Nunca vayamos ninguna institución de la provincia del Cañar, es decir, las instituciones de la provincia, sobre todo la gobernación, estuvo con las puertas siempre abiertas para recibir a todos los manifestantes, a quienes querían ser recibidos dentro de las instalaciones de la gobernación, y a quienes nos pedían que salgamos, pues también lo hicimos. Decirle que en la provincia del Cañar no se lanzó un solo gas lacrimógeno, en la provincia del Cañar no existe un solo vidrio roto, y obviamente cada una de aquellos pedidos que dejaban los manifestantes pues eran inmediatamente trasladados a la ciudad de Quito. También es importante mencionarle que, como bien usted anota,
existió el cierre de vías fundamentalmente entre Cañar y el cantón y la parroquia Ducur, el sector de Javín. Los primeros días, por ejemplo, en Ducur, concretamente, se encontraban, digamos, de alguna manera atrapadas unas bombonas de gas. Nosotros inmediatamente acudimos al lugar, hicimos un operativo. Ahí debo mencionar y aprovechar para agradecer a Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, porque sin lugar a dudas el apoyo de estas instituciones fue fundamental, al igual que el del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, puesto que nosotros ahí logramos liberalizar de alguna manera estos chimbuzos de gas que lo llaman, porque además de ser necesarios para que puedan cargar las bombonas ya en el centro, acá en Chayabamba, en la ciudad de Cuenca, pues era un peligro inminente para la población de Ducur. También le comento, Gustavo, que nosotros mantuvimos un trabajo prácticamente sin horario fijo, puesto que casi todas las madrugadas realizábamos operativos. En algunos casos, por ejemplo, para liberar la vía El Descanso Azogues, Biblián Cañar, encabezábamos, estos operativos eran encabezados personalmente por mí. Adicionalmente tuvimos muchos operativos o algunos operativos a la madrugada en los mercados de Azogues del resto de cantones para controlar el precio de los mayoristas, o con los precios que los mayoristas entregaban a quienes ya expendían de manera directa el producto en los mercados. También tuvimos operativos para permitir que la gasolina, el diésel, pueda ingresar a la provincia. Personalmente fuimos a conversar con los manifestantes, quienes debo decir, y ahí también mencionar ya en términos generales, a partir de esta situación puntual, de que los manifestantes en la provincia del Cañar, en su inmensa mayoría, un 99%, siempre actuaron con respeto al otro ciudadano, obviamente con el tema del cierre de la vía, de gritos, de consignas. Sin embargo, debo decir que mantuvimos una relación de diálogo bastante cercana, y eso influyó para que esta situación, pues, haya en la provincia del Cañar, se haya sentido de alguna manera la escasez de gas. Gustavo, me olvidaba, en un día incluso fuimos a Tarqui nosotros a ver cómo estaba la situación, un día en el que las plataformas se encontraban en Santa Marianita de Girón. Luego estuvimos en Narancay esperándoles a que pasen estos trailers, estas plataformas. Luego estuvimos ahí en la entrada, en el redondel de la 12 de octubre, y finalmente en el centro de acopio, en donde acompañamos a nuestros distribuidores, pues, para que reciban los cilindros, y obviamente de alguna manera paliar esta escasez que, si bien es cierto, y como usted mencionaba, se la sintió en la provincia, pero casi fue imperceptible. El tema de combustibles fue una tarde. Hablo de gasolina eco, diésel y extra, y obviamente en el tema del gas, que fue un poco más complejo, pero igual conseguimos que 2,000 bombonas aquella noche, 2,100 bombonas aquella noche ingresen a la provincia del Cañar, tratando de abastecer a Azogues, a Dele, a Biblián, a Cañar, el Tambo. La Troncal no presentó estos inconvenientes, afortunadamente, y en Suscal era un poco más complejo, porque prácticamente se encontraba en el centro de toda esta situación, entre Yud, entre Ducur, Javín, Pilcopata y Yaculoma, etcétera. Pero afortunadamente eso pudimos manejarlo de alguna manera, y yo debo resaltar, insisto, el trabajo de todos los funcionarios de la Gobernación, Fuerzas Armadas, Policía y Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Abogado Rivera, hay sin duda criterios que se los puede leer en redes sociales o escuchar en medios de comunicación que aplauden al gobierno por su actuación durante estos 18 días. Pero hay opiniones muy divididas sobre el tema. Muchos deploran las deficiencias en materia de inteligencia del Estado ecuatoriano, del gobierno nacional.
en materia de estrategias para apagar rápidamente el fuego de este paro, que inicialmente no tuvo mayores apoyos y que fue creciendo de alguna manera detonados tras la detención de Leonidas Issa. Acabamos de escuchar y transmitir una entrevista a Cristian Zurita. Cristian Zurita no es un opositor del gobierno, ni mucho menos es un periodista perseguido por el correísmo, que ha realizado una serie de investigaciones que han puesto luz sobre una cantidad de gigantescas irregularidades que cometió el gobierno de Correa. Ha sido un crítico de Lenín Moreno también. Y como muchos otros periodistas del Ecuador, apostó a un cambio positivo del país tras el triunfo en las elecciones de Guillermo Lasso. Le evidenciamos a Cristian Zurita decepcionado y, entre otras cosas, nos dijo que nunca ha visto tal capacidad de un gobierno, dijo, ni siquiera en el gobierno de Lenín Moreno, para poner a todos en su contra, hablando del comportamiento durante el paro. ¿Qué es lo que opina usted? Bueno, vea, Gustavo, primero decirle que yo respeto también la trayectoria de Zurita. Él me parece, si no estoy confundido, escribió una importante obra conjuntamente con el periodista Calderón, por el que fue perseguido por el correísmo. Sin embargo, debo decirle que efectivamente nosotros venimos y llegamos a irrumpir un gobierno de 14 años, porque acá quienes dicen que hubo esa pelea entre Moreno y Correa, pues al final del día las mismas estructuras del expresidente Correa fueron también las mismas estructuras que apoyaron al expresidente Moreno. Entonces, obviamente, este primer año de gobierno del presidente Lasso significó primero poner en orden las finanzas públicas. Yo entiendo que mucha gente, muchos ciudadanos probablemente poco conocen sobre el tema de poner en orden el tema de finanzas públicas. Personalmente debo confesar que ahora nos hemos ido inteligenciando un poco más en esos temas. Mi profesión es abogado, pero debo decirle, Gustavo, que por ejemplo hemos bajado el déficit en 3,000 millones de dólares, es decir, de 7,000 a 4,000. Hemos podido equilibrar las finanzas públicas y obviamente eso genera cierto rechazo o cierto conflicto con la población. Usted también decía que el periodista Zurita, fundamentando sus criterios, decía que el presidente Guillermo Lasso pudo aglutinar a todas o aglutinado a muchos sectores en su contra. Obviamente, ahí debemos mencionar, Gustavo, que muchos de estos sectores están influenciados precisamente por las células correístas, por aquellos que no quieren que el país esté en calma, que no quieren que el país esté en marcha. Ahí también debo mencionar que esa lucha legítima, digámoslo, desde el punto de vista de la CONAIE, pues sirvió como el colchón para que otras personas, o como el vehículo para que otros grupos también se suman y puedan evidenciar o intentar evidenciar una manifestación mayor, una paralización mayor. Pero ahí viene la otra situación también, Gustavo, que el gobierno del presidente Lasso es un gobierno que está dispuesto siempre a tender la mano. Es un gobierno que en estos 14 o 16 días fue mostrándole a la población, mostrándole a quienes se manifestaban y al país en general, que estaba dispuesto no solamente a dialogar, no solamente a escuchar, sino a demostrar activamente que ese diálogo podría generar respuestas para quienes se manifestaban. Por ejemplo, la primera semana se habló ya de duplicar el presupuesto a la educación intercultural bilingüe. En la primera semana ya se habló también, por ejemplo, del tema declarar en emergencia el sector salud. En la primera semana ya se habló de condonar los créditos que han tenido problemas menores a $3,000 en Ban Ecuador, duplicar o aumentar los créditos a 30 años al 1%. En la primera semana ya se habló de reducir los precios de varios productos, como por ejemplo la urea, de productos agrícolas me refiero, como por ejemplo la urea. Ya inmediatamente se habló también del tema combustibles.
Pero obviamente existían, Gustavo, gente que quería incendiar el país, existía gente que no estaba de acuerdo con el diálogo, existía gente que sí pretendía o cuyo objetivo final era que el presidente de la República deje de ser presidente. Y ahí debo mencionar algo más, Gustavo. Lamentablemente entendemos, no justificamos, sino más bien entendemos, valoramos y respetamos la protesta social, porque es un derecho constitucional y además vivimos en un país de libertades en el que durante 14 años nadie podía hacerle la mala seña al presidente. Durante 14 años o 10 años nadie podía levantar la voz en redes sociales de escribir un mensaje en contra del presidente porque inmediatamente era criminalizado. O yo me estoy equivocando, y ahí está el ejemplo del periodista Zurita, del periodista Vivanco, del periodista Calderón, del periodista o del actual asambleísta Fernando Villavicencio. Nadie, absolutamente nadie, podía hablar nada en contra del expresidente Correa porque ya era señalado y perseguido por la justicia. Ahora las cosas han cambiado. Ahora sí se puede salir a una protesta. Y eso, como le decía, lamentablemente quiso ser aprovechado por un enemigo silencioso pero evidente que tenemos, que es el narcotráfico. Y aquí hay que decirlo como son las cosas. En el gobierno del presidente Correa y del presidente Moreno, durante 5 años no pudieron incautar lo que el presidente Lazo, o en el gobierno del presidente Lazo, se ha incautado más de 300 toneladas de sustancias sujetas a fiscalización. Eso hay que decirlo y hay que hacerle saber a la ciudadanía, porque el enemigo, como le digo, del país es otro, y ellos son también parte de aquellos que quisieron aprovecharse de una marcha justa para perjudicar al gobierno y obviamente al Ecuador. Abogado Rivera, la provincia de Cañar ha tenido elementos, personas me refiero, que han sido protagonistas dentro de lo que ha sucedido en estos 18 días del paro. No solamente por el cierre de vías que aislaron al austroecuatoriano, ha sido muy visible Cañar. Hubo importantes actores. Allí está Homero Castañer, viceministro de Gobierno, un intenso negociador tras bastidores. Virgilio Saquicela, que de mediador transitó a conspirador, votando por la destitución del presidente de la República. Y de acuerdo a los balances que se hacen, dilatando también o contribuyendo por lo menos a dilatar 3 días más ese paro mientras la situación muy tensa se desarrollaba en la Asamblea Nacional. Muchas interpretaciones dan cuenta de que esos 3 días servían simplemente para el cabildeo y la negociación de votos. Está también por allí Carlos Sucochañay, quien preside la Ecuarunari, dirigente de una de las grandes organizaciones indígenas del país. Le agradeceríamos un juicio de valor sobre estos 3 coterráneos suyos que han sido protagonistas en esta breve temporada. Mi querido Gustavo, se olvidó de mencionar a Monseñor Luis Cabrera, azogueño de Uchupucún, actual presidente de la Conferencia para él guardamos un capítulo muy importante y arzobispo de Guayaquil. Sí, presidente de la Conferencia Episcopal, que fue parte clave de la solución, por supuesto que sí. Bueno, primero decirle que usted me ha pedido un juicio de valor, obviamente atender esa inquietud, decirle que, bueno, con Homero Castañer, que es el viceministro de Gobernabilidad, nosotros mantenemos comunicación permanente, conocemos y se evidenció en los medios de comunicación nacionales que él, obviamente bajo el liderazgo del ministro Francisco Jiménez, fueron los funcionarios del gobierno nacional que más dieron declaraciones que tenemos una pequeña falla en nuestra comunicación. Vamos a darnos unos segundos para continuar escuchándole al gobernador de la provincia del Cañar, el abogado Wilfrido Rivera, con quien estamos conversando. No sé si se nos cortó la señal. Bien, vamos a tratar de retomar enseguida la comunicación con el
gobernador de la provincia del Cañar. Se realizan balances sobre lo que ha significado esta paralización del país por 18 días, y es lo que estábamos haciendo con el gobernador de Cañar. El austroecuatoriano se vio prácticamente totalmente aislado por el cierre de vías. Este paro de la CONAIE paralizó, entre otras cosas, la industria de Cuenca, una actividad que, según datos entregados por la propia Cámara de la Producción, representa el 21% de la economía de esta ciudad. La suspensión de actividades del sector productivo ocurrió de manera forzosa a causa del cierre de 3 de las principales vías que conectan a Cuenca con la costa, con las otras provincias australes y con el resto del país. Estuvo cerrado la cuenca Azogues, Llull, Tambo, Durán, la más utilizada por el transporte pesado en la región y por donde se mueven los camiones con productos, materia prima y combustibles provenientes de Guayas y el resto de la costa. Esta vía atraviesa Cañar, por lo que es también la principal conexión de Azuay con Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y las otras provincias de la sierra. También estuvo cerrada. Esto ya no implica directamente a Cañar, pero estuvo cerrada la cuenca Molleturo, Puerto Inca, principal vía de conexión de pasajeros, turismo y algunos productos provenientes de Guayas y la zona de El Oro, y la vía más intensamente utilizada por los cuencanos. Cuando está abierta, pues se ha tenido muchas peripecias con esta vía en los últimos tiempos. La cuenca Girón Pasaje, vía que se encuentra en muy malas condiciones, pero que es una alternativa para ir a la costa por la provincia de El Oro. Es la principal ruta de conexión con el sur de la costa ecuatoriana, pero los cierres se registraron desde antes de la IE de Cumbe, y es en donde se dividen las vías hacia la costa y la sierra, lo que impidió también la conexión con Loja. Y están las vías que conectan a Azuay con Morona Santiago, que también sufrieron cierres temporales y la circulación fue irregular. La suma de todo esto puso a la capital Azuay en una situación de sitio muy preocupante, generando enormes pérdidas económicas para todos, haciendo imposible la salida de personas y mercadería de la provincia de Azuay. Aquí se paralizaron las actividades, se paralizó la industria, entre las principales industrias de la región, la producción de cerámica, de línea blanca, alimentos procesados, muebles y otros se vieron totalmente afectadas. Las pérdidas recién se la evalúa. Otro efecto bastante grave de los bloqueos de vías fue el impedimento del paso de suministros, alimentos, oxígeno, insumos médicos en la ciudad de Cuenca. Desde el 13 de junio, todo lo que logró ingresar a Cuenca por vía terrestre llegaba a través de los denominados corredores humanitarios, venciendo una serie de problemas y bloqueos, quedando la ciudad, sus habitantes, en la voluntad de los manifestantes que se encontraban en las diversas vías del sur y el norte del Ecuador. No sé si tenemos la posibilidad de restaurar esa señal. Estábamos en diálogo con el señor gobernador de la provincia del Cañar. Lamentablemente hemos perdido la señal y tenemos otro compromiso. ¿Estamos ya? Bien. Lamentablemente se nos fue el tiempo por problema tecnológico, señor gobernador. Creo que le vamos a pedir una conclusión. Usted estaba en todo caso haciendo la evaluación de algunos protagonistas de la provincia del Cañar en este paro, entre ellos monseñor Cabrera, elemento clave en la solución del paro, el viceministro Mero Castañer, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, Carlos Suco Chañay, presidente del Ecuarunari. Continuamos escuchándole en lo que será una intervención final, pues tenemos ya que cumplir en forma inmediata con otro compromiso. No, entiendo. Simplemente decirle que nosotros siempre hemos sido absolutamente respetuosos de cada función del Estado y de cada organización del Estado. En ese contexto, el trabajo que se realizó con Homero Castañer obviamente fue un trabajo diario, conversábamos diariamente informándole a él, al ministro Francisco Jiménez, de cómo estaba la situación en la provincia. En el tema del presidente de la Asamblea Nacional, decirle que personalmente considero que cuando yo soy mediador en una determinada situación, debo tener
exactamente una posición media, es decir, ni favorecer a unos ni perjudicar a otros. En mi caso personal, si estoy de mediador, lo que hago es precisamente eso, y obviamente quizá ese voto puede evidenciar algunas circunstancias que ya la opinión pública se ha encargado pues de evaluar y obviamente de juzgar en el buen sentido de la palabra. De Monseñor Cabrera, pues es un representante, es el máximo representante de la principal o una de las instituciones con mayor credibilidad en el país, independientemente del credo religioso que podamos profesar. Monseñor Cabrera es muy respetado dentro del Ecuador y obviamente estamos convencidos que aquella convocatoria que él realizó permitió pues que se llegue a este acuerdo en el cual hubo la predisposición tanto de la CONAIE cuanto del gobierno nacional. De Carlos Sucre, igualmente decirle que nosotros siempre lo conocemos y estamos convencidos de que él desde su organización, también defendiendo su criterio en la vereda del frente, pues también fue importante dentro de todas estas negociaciones. Gracias, abogado Rivera. Lamentamos el pequeño problema técnico que impidió un diálogo más fluido, pero en todo caso le agradecemos mucho por habernos atendido. No, a las órdenes, Gustavo, y como siempre, pues también quisiera finalmente mencionar a los medios de comunicación de mi provincia, obviamente del país, que independientemente de cualquier situación política, informaron en el caso puntual de la provincia del Cañar, las marchas a favor, las marchas en contra, la posición de quienes encabezaban las manifestaciones y también las del gobierno nacional. Es fundamental el rol que desempeña la prensa porque obviamente le permite a la ciudadanía conocer de manera real y seria qué es lo que está pasando. Redes sociales a veces exageran un poquito y eso más bien, luego, lejos de informar, desinforma. Un abrazo, Gustavo, y siempre a las órdenes. Gracias nuevamente. Han escuchado al abogado Wilfrido Rivera, gobernador de la provincia del Cañar. Son las 8 horas.